Ahora vamos a dar una iluminación acerca del problema de las causas del sectarismo. Número 1, los tiempos han cambiado. Antes la fe se transmitía de padre a hijo en el hogar. Una fe sencilla. No había mucha teología, no había Biblia, la gente no sabía leer. Los papás inculcaban a sus hijos los valores religiosos, el respeto a la religión, bautismo de los niños, alguna imagen para acordarse de Dios, la oración, encomendarse a Dios, algo sencillo. El respeto hacia los ancianos, hacia la familia. Los sacerdotes eran más. Ellos orientaban al pueblo cuando iban a la misa. Y así en el pueblo, en el rancho, en la ciudad, la fe se iba transmitiendo. No había grandes problemas para la fe. Ahora los tiempos cambiaron. Los hijos van a la escuela, leen el periódico, ven la televisión. De casa en casa van personas hablando mal de la religión católica, atacando a la Virgen, atacando la cruz, el sacerdote, el Papa. Y entonces el hijo, el joven, va a su papá, que le inculcó los principios cristianos, y le dice: papá, en la escuela el maestro dice que el hombre viene del mono, no existe Dios, todo viene del mono. Y el papá, ¿qué va a contestar? El papá no puede ayudar al hijo. El hijo tiene un problema en la escuela, el papá no lo puede ayudar. Empieza el problema. El papá no ha hecho la universidad, el papá no tiene preparación para dar una respuesta a su hijo, no lo puede ayudar. Un día el papá dice: bueno, voy a ver a la escuela, voy a ver a este maestro cómo está el problema del mono. Va a la escuela, mira en la cara al maestro y dice: tal vez el hombre viene del mono. Hay algunos que tienen ciertas caras, pero el papá no puede ayudar al hijo. Después uno va a la ciudad, va a Estados Unidos a trabajar, no tiene trabajo, lo agarran las sectas. Mira, te vamos a dar de comer todos los días, pero tienes que ir al culto. Y este joven va al culto. Allá le hablan en contra de la Virgen, allá le enseñan la Biblia a su modo. Después de un mes, 2 meses, hermano, ya eres pastor. Le ponen el traje, le ponen la corbata, portafolio, ya eres pastor. Y las chivas las vas a encontrar en Toluca. Así que regresa a tu pueblo y empieza a trabajar, busca de casa en casa a tus parientes, a tus amigos, y empieza a enseñar. Cuando tú tienes un grupo de 10, 15 personas, te vamos a hacer tu capilla. Y después tú vas a recibir el 10% de la gente. Así que tú tienes resuelto el problema económico. Por mientras te vamos a dar $300 cada mes. Estados Unidos te va a llegar. Mientras tú convences 10, 15 personas. Así que con esta idea, claro que muchos jóvenes no solamente se dejan enredar, sino que quieren ser enredados para poder fácilmente ser pastores, fácilmente resolver el problema económico. Además, segunda causa, la religión se considera como
actividad profana como negocio. Esa es una idea que viene de Estados Unidos. Como uno se puede dedicar a la medicina, otro se puede dedicar al arte, al trabajo en una fábrica, otro puede decir, yo quiero ser pastor, yo quiero enseñar la palabra de Dios. Mamá, lo que quiero es esto, que tú me hagas una capilla, un templo, yo quiero ser el jefe de este templo. Y la mamá le hace, tiene dinero, le construye un templo. Ahora hay que llenar este templo. ¿Qué hace? De casa en casa, hablar a la gente. En este templo hacemos milagros. En este templo vendrá un predicador muy famoso. Nosotros somos santos, los demás son malos. Y empieza a desprestigiar a los demás. La gente empieza a ir, se empieza a predicar. Y todos los que van a un templo protestante tienen que pagar el 10% de todo lo que ganan. Así que se considera predicación de la palabra de Dios como un trabajo cualquiera. Y para poder tener dinero hay que aumentar el grupo y por eso hay que criticar a los demás, hay que inventar milagros, hay que hacer testimonios falsos, lo que sea. La religión es un negocio cualquiera. Por eso hay que inventar. Por ejemplo, en Jaltipan, hace algunos años, un predicador gritaba, yo he resucitado a 11 muertos. Sí, pero no dijo de hambre, muertos, nada más. Y la gente, este de veras hace milagros, resucita a los muertos. Yo he sanado a más de 1.300 personas, yo hago milagros. Iba una camioneta de propagandistas en los pueblos a decir a la gente, vengan todos, va a haber una campaña de milagros. Y la gente iba. En el camino tuvieron un accidente, algunos murieron, otros heridos. No es que fueron a la campaña para que aquel predicador resucitara a los muertos, no. No es que los heridos fueron a la campaña para que los sanara, no. Los muertos al panteón y los heridos al hospital. Ahí está la trampa. Si de veras hacían milagros estos señores, ¿por qué no resucitaran a los muertos? ¿Por qué no sanaron a los heridos que estaban allá? Aquí vemos cómo se considera la religión un negocio cualquiera, donde se puede inventar, donde se puede decir cualquier cosa para atraer a la gente. Otra causa, los Estados Unidos han decidido conquistar religiosamente América Latina, claro, después también otras partes, empezando por América Latina, como mediante la religión, las sectas más son favorables a la ideología capitalista, imperialista de Estados Unidos. Cada quien se salve como pueda, individualismo, mientras el catolicismo tiene una concepción comunitaria. Por ejemplo, sencillo, en Estados Unidos se ve gente tirada en la calle, gente pobre. Hay gente rica, pero también hay mucha gente pobre, gente abandonada. En los países católicos no sucede esto. Por ejemplo, en Europa, Italia, España, no. Allá hay un sentido comunitario. No podemos dejar gente morirse en la calle. No podemos dejar gente tirada, no. Entonces, donde hay un sentido católico, se preocupan por los demás. Como aquí, por ejemplo, no se ve gente tirada, porque existe una mentalidad católica comunitaria. Y después también otra causa, la organización pastoral de la Iglesia Católica, deficiente. El sistema que tenemos nosotros funcionó en otros tiempos, en otras épocas. Está basado nuestro sistema en el clero, clericalismo.
El sacerdote estudia, el sacerdote bautiza, casa, el sacerdote hace todo, pero antes, hace 200 años, había cada 100 personas, 200 personas, un sacerdote. Prácticamente como ahora hay catequistas, así eran los sacerdotes, pero mucho más. Había grandes conventos, 50 sacerdotes, y poca gente, 4 gatos, 50 sacerdotes para poca gente. Así que el sacerdote hacía todo, pero había muchos sacerdotes que podían atender al pueblo. Ahora se ha quedado el sacerdote con la misma responsabilidad, con el mismo papel, que tiene que hacer todo, pero pocos sacerdotes. Y entonces normalmente el sacerdote se dedica a lo que más pide el pueblo, a lo que más la gente considera importante: el bautismo, la oración, la misa, el difunto y la predicación. El conocimiento de la palabra de Dios, poco. Y la atención pastoral, el sacerdote como pastor del pueblo, que tiene que guiar uno por uno a todos, no se puede. Entonces tenemos masas de católicos ignorantes, masas de católicos como ovejas sin pastor, nadie los guía. Y por esta razón llegan las sectas y fácilmente enredan al católico, no sabe. El católico no estudia, el católico dice: es el sacerdote que estudia, años de estudio. Pero el sacerdote no puede ir de casa en casa, hay pocos sacerdotes. El sacerdote no puede resolver los problemas de toda la gente, hay pocos. Entonces la masa se queda abandonada, sin alguien que los auxilie. La hija se está haciendo testiga de Jehová. A ver, ¿quién va a ayudar a esta hija? Nadie, porque los demás pueden gritar, pueden orar, pero no conocen la Biblia, no conocen la teología, no conocen la historia de la iglesia. ¿Cómo van a ayudar si no conocen? Y entonces los de las sectas se sienten orgullosos. Nosotros sabemos, nosotros estudiamos, nosotros tenemos la verdad. Por esta razón, muchos católicos se salen. Estas son las causas fundamentales. Hay muchas causas más. Por eso la gente dice: fui a buscar al sacerdote para que fuera a mi casa a ver a mi mamá enferma y no fue. Claro, no podía ir. Si los sacerdotes van a ver a todos enfermos, ya no aguantan. Hay muchos pueblos. Un sacerdote tiene 30 pueblos. Y va uno aquí, uno allá, en la oficina. Y los demás. Y la enseñanza. Así que estamos enredados. Necesitamos realmente un cambio profundo dentro de la iglesia. Hay causas externas, Estados Unidos, los tiempos que cambiaron. La iglesia tiene que adecuarse a estos cambios y por eso el Papa habla de nueva evangelización, con criterios nuevos, mentalidad nueva, métodos nuevos, espíritu nuevo. Hay muchas cosas que cambiar. Muchos católicos piensan cómo era bonito hace 50 años, la procesión, la fiesta. Los tiempos han cambiado. Hoy esto no resuelve nada. Hoy necesitamos una nueva manera de vivir la fe, algo más profundo. Necesitamos que todos los católicos conozcan la palabra de Dios, no uno sí, uno no, todos. Métodos nuevos. Necesitamos que los católicos participen en la pastoral, en la evangelización, sean responsables. Hay muchos cambios que hacer dentro de la iglesia. El católico tiene que sentirse responsable, no decir lo que diga el cura, a ver qué hacen los sacerdotes. Las sectas invaden el mundo, a ver los sacerdotes qué van a hacer. No, se necesita ya una nueva mentalidad dentro de la Iglesia Católica. Así que estar con mucho cuidado. Es un reto muy grande para nuestra fe. Necesitamos trabajar profundamente.
con nuevos métodos, con nuevos sistemas, para tener católicos convencidos, católicos preparados, católicos que puedan cuestionar a los que abandonaron la iglesia, para que ellos puedan pensar ya en regresar a la iglesia. Donde hay católicos preparados, allá vemos que también muchos regresan a la iglesia católica. Las sectas andan diciendo que no vale tu bautismo, que no tenía... La vez pasada nos trataron muy bien acá, ¿verdad? Sí, es la misma casa, ¿verdad? Sí. Sí, buenos días, ¿qué se les ofrece? Buenos días, disculpen, nosotros les traemos un mensaje especial. Ojalá que usted tenga tiempo de escucharnos y nos permita un momento entrar a su casa para hablarle acerca de la palabra de Jehová. Sí, estamos proclamando el reino de Dios, el reino de Jehová, que usted puede aclarar sus dudas como en este libro, el Apocalipsis, que lo puede estudiar en familia. Oiga, ¿viene de parte de algún sacerdote, del padre aquí de la parroquia? No, de ninguna manera. Seguramente que ustedes nos conocen ya, somos testigos de Jehová, por eso venimos de casa en casa. Mire, estamos un poquito ocupados, pero si gusta pasar, creo que Sí. podemos hablar adentro un momento. Sí, gracias. Mucho gusto. Ay, no vayas a chillar, nene, no vayas a chillar. Somos jóvenes. ¿Qué pasó? Ah, Que quieren hablarnos sobre la Biblia. qué bueno. Buenos días, señor, buenos Mucho días. gusto. Buenos días. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, nomás que estábamos un poco ocupados aquí con el niño que estaba llorando. Y por qué eso bonito mi esposa. bebé. ¿Cómo se ¿Sí llama? parece? No, es precisamente lo que le decía, que estamos un poco ocupados, o sea, todavía no lo llevamos a bautizar hasta el próximo domingo y estamos con los preparativos, sí, usted sabe, pero siéntense. Tomen asiento, por favor, Sí, tomen gracias, asiento. muy amable, muy amable. ¿A qué se debe su visita? Venimos proclamando el reino de Jehová. Ajá. No sé si ustedes tengan tiempo. Precisamente el tema que mencionaron sobre el bautismo es algo muy importante profundizar. Qué bueno que podemos platicar acerca de ese tema. También nosotros nos gustaría conocer dónde se fundamentan acerca de este tema. Claro que sí, podemos mostrarle en las Santas Escrituras, no sé si ustedes tengan su Biblia, para poder profundizar. Sí tenemos una Biblia, sí nos pasó la Biblia. Podemos citar Marcos capítulo 16, versículo 16, donde nos comprobará que aquel que quiera ser bautizado tiene que creer. Ajá. Dice lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. He aquí pues, este pequeño no cree, ni puede creer, todavía no tiene conciencia de que Jesús existió. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes tomen al niño y bauticen? Para esto se necesita bautizar ya de grande. Puede usted comprobar lo que es Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice lo siguiente: por lo tanto, fuimos sepultados con él mediante nuestro bautismo en su muerte, para que, así como Cristo fue levantado de entre los muertos mediante la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Yo le pregunto, ¿este pequeño puede arrepentirse de sus pecados? Pues no, pues apenas No tiene un puede mes. arrepentirse de sus pecados. Muy- Ahora, ¿puede escoger qué vida o qué camino llevar? De ninguna manera. Por eso mismo, Jesucristo nos da el ejemplo de bautizar ya grande. Podemos comprobar en Marcos capítulo 1, versículo 9. ¿Ustedes se bautizan de grande, perdón? Claro que sí. Ah, qué bueno. Dice Marcos 1:9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Mm? Precisamente,
Si Jesucristo se bautizó ya de grande, también nosotros tenemos que ser bautizados en el río. Y ustedes no llevan a cabo la palabra de Jehová. Y además, ustedes dicen que los niños tienen pecado. Es mentira, Sí. porque los niños son de Jesús. Usted no puede decir que nace en pecado. Usted Disculpa. puede comprobar. ¿Ustedes hacen lo que hizo Jesús? Sí, porque lo dice Juan 13:15. Os he dado el ejemplo para que hagan ustedes igual lo que yo he hecho. Y podemos comprobar en Marcos capítulo 10, versículo 13, donde Jesús llama a los niños. Vamos a escuchar, aquí el hermano Lera. Ajá. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que no podemos nosotros impedir a los niños que vayan a Jesús. Porque si ustedes dicen que el niño nace en pecado, entonces ustedes bien saben que el mal es del demonio, el pecado. Entonces el hijo, si nació en pecado, es hijo de un demonio. No, no puede ser, es ¿Cómo nuestro va a ser hijo. hijo de un demonio? Es nuestro hijo. Pero es que ustedes, si están impidiendo a los pequeños, así como dice Marcos, es lo mismo que hicieron los apóstoles, que no querían que los niños llegaran a Jesús. Mi hermano, usted ya presentó muchas citas bíblicas acerca del bautismo. Pero lo que se refiere a Marcos 16:16, acordémonos que Marcos, al escribir su evangelio, era dirigido hacia los paganos, hacia los grandes, a los adultos. No podían comenzar con los niños. ¿Por qué? Porque es la primera predicación de los apóstoles. Si vemos el evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos del 19 al 20, va a hablar de una manera diferente. Vamos a escuchar. Y busquen en su Biblia también. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Mateo 28, versos 19 al 20. Exactamente. Marcos hablaba de creer para ser bautizados. Ahora, San Mateo dice que hay que bautizar primero y después enseñar. Y si consultamos con el Evangelio de San Juan, Juan 3, 5 al 6, San Juan va a hablar de una manera más diferente. Ya no habla de adultos ni de niños, sino en una manera general. Vamos a escuchar con atención lo que dice San Juan. Juan 3, 5 al 6. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Juan capítulo 3, versos 5 al 6. Lo ve como el mismo San Juan nos habla de que es necesario el bautismo. San Juan nos habla de que hay que nacer dos veces. La primera mediante la carne, que lo hace ciudadano de este mundo. Y la segunda mediante el Espíritu, que lo hace pertenecer al pueblo de Dios, que es la iglesia. Exactamente. Pero usted se da cuenta que Jesús está hablando con Nicodemo. No está hablando precisamente del bautismo también. Mi hermano, la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Es la misma palabra. Lo que vamos a tomar es la enseñanza. Aquí está dando a conocer cómo hay que nacer dos veces. Uno mediante la carne y otro mediante el bautismo del agua y del Espíritu. Ahora, si nos damos cuenta, lo que usted mencionaba hace rato, yo le pregunté si ustedes se bautizaban de grande. Usted me dijo que sí. Si hacen lo que hizo Jesús, me dijo que sí. Está bien, pero vamos a ver qué dice la Biblia. En Marcos 1:8 dice, hay dos tipos de bautismo, el de Juan y el de Jesús. Entonces Marcos 1:8 dice, pues yo los bauticé con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. San Juan dice claramente que Él bautizó con agua, señal de arrepentimiento, pero dice, atrás viene otro que los va a bautizar con el Espíritu Santo, que es Jesús, que es diferente este bautismo.
Además, este bautismo servía como una señal nada más de arrepentimiento. Juan preparaba el camino del Salvador. A ver, ¿ustedes no hacen lo que hizo Jesús? Porque Claro que ya sí están hacemos. bautizados. ¿Ya están bautizados? Claro que sí. Ahora, pero no tienen ni 30 años. Jesús se bautizó a los 30 años. Y no van hasta el río Jordán para bautizarse. Pero sí nos bautizamos en el río. Sí, pero no Ese allá. es el simbolismo que nosotros hacemos. Ahora mire, ¿y qué hizo Jesús después del bautismo? Se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Y a los 33 años se muere en la cruz. Si ustedes dijeron que hacen lo que hizo Jesús, esto deberían de hacer. Pero no lo hacen. Entonces, nosotros en la Iglesia Católica no hacemos lo que hizo Jesús, sino lo que mandó. Ahora, otra cosa. Usted dijo que el bautismo sirve para borrar el pecado, nada más. Una vez simbolizado, sí. Ahora mire, ¿por qué se bautizó Jesús entonces si él no tenía pecado? Pues para darnos ejemplo, como lo hemos mencionado anteriormente. Lo que usted acaba de mencionar en Juan 13:15, que Jesús dijo, les he dado ejemplo, aquí no se refiere al tema del bautismo, sino que acababa de lavar de los pies a los apóstoles. Entonces aquí se refiere a la humildad. Usted también mencionó a ese momento que un niño al nacer no tiene pecado. Claro que sí. Por eso vamos a tomar el texto de Salmo 51, verso 7. Aquí mi esposa lo va a leer y también ustedes pueden ver en sus Biblias. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Salmo 51, verso 7. Pero ¿No ve aquí no se cómo? refiere a... Nos está hablando de otra cosa. No, Además, no nos esto- está hablando en otra cosa, está hablando del pecado original, el pecado que ya trae el niño desde antes de nacer. Y por Exactamente. eso es necesario el bautismo para que ese pecado se borre. Pero es que además esto ya nos sirve para nosotros. Al venir el Hijo de Jehová, que es Jesucristo, Él ya nos vino a redimir con su sangre. Por lo tanto, esto ya no corresponde a nuestra actualidad, ya no. Lo que usted acaba de mencionar está bien, pero además Romanos 5:19 dice San Pablo que por un solo hombre entró el pecado del mundo y por otro hombre vino la salvación. Por parte de Jesús vino la salvación. Está bien, la redención para toda la humanidad, pero ¿cómo vamos a adquirir pues esa gracia que Jesús vino a dejar aquí? Sino mediante el bautismo. De esa manera podemos formar parte también de esa redención que Cristo vino aquí en la tierra a dejarlo. Ahora, ustedes acaban de decir también que Marcos 10:13 dice, dejen que los niños vengan a mí, dice Jesús. Ahora, ¿de qué manera le vamos a presentar a un niño a Jesús? Pues enseñándole la palabra de Jehová. Pues ¿cómo le vamos a enseñar si apenas tiene 2 meses? Sí, está chiquito, Está muy ¿cómo? chiquito. En las Santas Escrituras no vamos a encontrar que Cristo haya bautizado a los niños. Es cierto que Él se bautizó para darnos ejemplo, que hemos dicho, pero Él nunca bautizó a los niños. Tampoco bautizó a una familia. Y los apóstoles bautizaron a los pequeños. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar. En la Biblia vamos a encontrar hechos muy claros. Los mismos apóstoles iban bautizando a familias enteras en las primeras comunidades cristianas. Si vemos el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver cómo bautizaron a una familia entera. Busquen en su Biblia, Hechos 16, 31 al 33. Ellos le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y en aquella misma hora de noche, el carcelero los llevó consigo, les lavó las heridas e inmediatamente se hizo bautizar él con toda su familia. Hechos 16, versos 31 al 33. Pero es que además aquí está presentando que se bautizaron familias, no dice niños. Aquí no habla de niños. Está muy claro, en una familia hay niños y adultos. En la costumbre romana, si vemos en aquel tiempo, abarcaba hasta los esclavos y hasta los hijos de los esclavos. El carcelero no era una persona cualquiera, una persona importante. Entonces, era numerosa la familia en aquel entonces. El carcelero, al pasar a formar parte del cristianismo, no solamente fue él, sino con toda su familia, con todos sus esclavos y los hijos de los esclavos. Es un hecho muy claro que presenta la Biblia. Además, Jesús, al nacer, ¿qué necesitó para pasar a formar parte del pueblo de Israel? Lo que presenta la Sagrada Escritura fue la circuncisión. La circuncisión. ¿A los cuántos días se circuncidó Jesús? Al 8º día. Al 8º día. Y Jesús no sabía lo que le hicieron.
tenía apenas 8 días y no le pidieron el consentimiento. Oye, Jesús, ¿sí quiere ser del pueblo judío o no quiere ser? No. No con el simple hecho que haya nacido en el pueblo de judío y ya era judío, no. Sino necesitó la circuncisión para pasar a formar parte del antiguo pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Pero es que además tú estás hablando de la circuncisión y estamos tratando el tema del bautismo. En aquel tiempo la circuncisión era como el bautismo que conocemos ahora. ¿Por qué? Porque de esa manera pasaban a formar parte del antiguo pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Ahora, nos vemos claramente que San Pablo repite en una de sus cartas, por ejemplo, Colosenses 2:12 dice que la circuncisión de Cristo fue el verdadero bautismo. Entonces quiere decir que Jesús se bautizó a los 8 días. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica enseña para qué sirve el bautismo. No solamente sirve para una cosa como ustedes acaban de decir, sino más bien sirve para 3 fines. Uno es para que se le quite el pecado original al niño. Segundo, recibe el Espíritu Santo. Y tercero, pasa a formar parte del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Para estos 3 fines sirve el bautismo. Entonces, está muy claro. Nosotros hemos estudiado a fondo, mi esposa y yo, en la parroquia, hemos asistido en cursos, y así hemos logrado una conclusión muy clara acerca de ese tema. Realmente es la primera familia que nos encontramos aquí. Hemos visitado las casas católicas y no hemos encontrado familias preparadas ahora así como ustedes están haciendo. Y ojalá que ustedes sigan estudiando, profundizando. Nosotros por acá estamos escudriñando las Escrituras, lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39, ya que solo en ella podemos encontrar la vida eterna. También nosotros los invitamos, ¿verdad?, que sigan profundizando este tema a la luz de la palabra de Dios, y algún día lleguemos a una conclusión con la misma Biblia. Y los invitamos también, como les dije, el próximo domingo será el bautizo de nuestro hijo, y los invitamos para que nos acompañen. Aquí tiene la dirección de la parroquia donde va a ser y el salón donde será una pequeña convivencia. Será algo sencillo, pero nos gustaría que nos acompañaran. No te dejes engañar por quien venga predicando que el mundo se va a acabar, que en tal parte está temblando, que las guerras por aquí y que el hambre por allá, las señales de que el mundo muy es uno de los temas más utilizados por las sectas para poder confundir, asustar, atraer hacia sus grupos. Vamos a examinar lo que ha sido llamado el pequeño apocalipsis sinóptico. En Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24 se habla de lo que sucederá después que Cristo se vaya. Hay muchos acontecimientos que van a suceder. Y por eso Jesús pone en guardia a sus discípulos, los pone al tanto, va a suceder esto. Pero todos estos acontecimientos no están presentados en una forma normal, número 1, número 2, número 3, número 4, no. Estos acontecimientos están presentados de una forma, digamos, al estilo oriental. Primero se habla un poco de uno, después del otro, después otra vez del primero. Entonces hay una cierta confusión para nosotros. Los expertos han examinado estos 3 capítulos y han definido los distintos aspectos. En el mismo libro que estoy utilizando, Catolicismo y Protestantismo, ustedes encontrarán todas las citas que se refieren al primer tema, al segundo tema, al tercer tema, al cuarto tema. Así que después podrán ustedes profundizar lo que vamos a decir ahora. Primer tema, la destrucción de Jerusalén. Jesús pone en guardia a los discípulos: cuidado, cuando oigan rumores de guerra, quiere decir que llegó el fin para Jerusalén. Jerusalén será destruida. Así que estén alerta. De hecho, el año 66, el pueblo de Israel se levantó en armas contra Roma para establecer el reino de Dios.
la mentalidad que ahora tienen los testigos de Jehová, utilizando ciertos textos del Antiguo Testamento. Se va a establecer el reino de Dios, Dios será el reino, Dios será el rey, mediante su enviado, el Mesías, el Cristo, el Mesías. Pero para establecerse el reino de Dios habrá una grande guerra. Hay que eliminar a los enemigos. Los enemigos eran Roma. Lo que dicen los testigos de Jehová. Va a haber Armagedón, una tercera guerra mundial. Todos los que no son testigos de Jehová serán eliminados. Cristo será el comandante, el representante de Dios, y se establecerá el reino de Dios. La misma mentalidad. Así que se levantaron en armas. Roma mandó tropas. Rodearon Jerusalén. Hicieron trincheras. Pero poco después, de una forma improvisa, se fueron los romanos, se alejaron de Jerusalén. En aquel momento, los cristianos que recordaban las palabras de Jesús, cuidado, cuando oigan rumores de guerra, quiere decir que el fin del mundo está cerca. Huyan. Los que están en Jerusalén, huyan. Los que están fuera, no regresen a Jerusalén. Así que los cristianos, recordando esto, se fueron más allá del río Jordán, a Pella, y se formó allá la comunidad cristiana, que ya desapareció de Jerusalén. Por eso algunos dicen, ¿y por qué en Jerusalén no está el jefe de la iglesia y todo? Bueno, fue destruida Jerusalén, ya no existe Jerusalén. Los primeros cristianos se fueron de Jerusalén, se fueron a Pella, una pequeña población más allá del río Jordán. Entonces los romanos recibieron refuerzos de otras partes del imperio y otra vez pusieron el sitio. Ahora sí, un sitio definitivo. 4 años duró el sitio. Algo espantoso. Hambre total. Llegaron a comerse a sus hijos, comer ratones, comer cualquier cosa. Y por fin, en el año 70, cayó Jerusalén. 1.100.000 personas fueron crucificadas, los demás amarrados y llevados como esclavos en los mercados a vender como esclavos. Fue algo realmente tremendo. Lucas 19, versículos 41 y 42. Jesús habló de este acontecimiento con mucho dolor. Cuando estuvo cerca, al ver la ciudad, lloró por ella y dijo, ojalá en este día tú también entendieras los caminos de la paz, pero son cosas que no puedes ver ahora. Y después Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no lo has querido? Fue algo tremendo también para Jesús. Era su ciudad. Él era un verdadero judío, Jesús. Amaba su tierra, amaba su pueblo. Y pensar que su ciudad iba a ser destruida. Segundo tema, próxima persecución. Jesús pone en guardia a los discípulos. Serán perseguidos, primero por los judíos, y después por los paganos, por los romanos. Habrá muchos problemas. Los hijos acusarán a sus padres, los padres contra los hijos. Sin embargo, el que resista hasta el fin, se mantenga firme en la fe hasta el fin, estos se salvarán. Lucas 21, versículo 19. Se trata de una cita que presentan mucho los testigos de Jehová. Dicen, pero dice la Biblia, en la misma familia habrá división. Y por eso nosotros dividimos las familias. Por eso en la familia estamos divididos. Pero Jesús no dice que los creyentes en Cristo van a atacar a los que no creen. Los van a humillar, los van a separar. No, son los que no creen que van a atacar a los creyentes. Aquí vemos una mala interpretación de los testigos de Jehová. Tercer tema, falsos profetas y falsos mesías. Cuidado, dice Jesús, habrá falsos profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que hablan en nombre de Dios. Pero habrá falsos profetas, personas
que dirán que están hablando en nombre de Dios, pero Dios no les dijo nada. Hablarán de cosas que van a suceder, que no van a suceder. Ellos dirán, pero no sucederá nada. En Deuteronomio capítulo 18 ya se explica cuando se habla de un falso profeta. Cuando lo que dice no sucede, es decir, es un falso profeta. Ahí está la señal. ¿Cuántas veces las sectas han dicho, habrá el fin del mundo? Nada. Mormones, 1830. José Smith, ¿qué dice? Pronto llegará Cristo. Yo voy a preparar el lugar donde se va a realizar el juicio final. Y fundó la iglesia de Jesucristo de los santos del último día. Después cambiaron últimos días, pero último día. Pasó el tiempo, nada. Él murió, todo se acabó, todo sigue adelante. Profecías que no suceden. Los adventistas, 1843, fin del mundo, nada. 44, nada. Se desanimaron. Después le añadieron séptimo día. El fin del mundo es inminente, está por llegar. Es cuestión de días, meses, algún año. Pasaron 150 años. No sucedió nada. Bueno, ¿qué quiere decir? Falso profeta. Es tan sencillo. Los testigos de Jehová empiezan 1874, 1914, fin del mundo. Nada. Después pasan otras fechas, hasta la última fecha, 1975, fin del mundo. Nada. Ahora dicen, desde entonces es inminente, cualquier momento. Sí, cualquier momento. Ya pasaron casi 20 años. No sucedió nada. Ahora se acerca el año 2000. Muchos antes decían año 2000, pasará el año 2000. No, cualquier momento, sí. Pasarán otros 1000 años. Cualquier momento. Falsos profetas. Falsos mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? Cristo es uno elegido por Dios, consagrado, Cristo quiere decir consagrado y enviado, representante de Dios. Los fundadores de las sectas. Yo vengo en nombre de Dios. Dios me ha elegido. Y por su cuenta, mediante sueños, revelaciones, por su cuenta. Falsos. Y muy interesante lo que dice Jesús. En Marcos 13, versículos 21 y 22. Dice, harán señales y prodigios con el fin de engañar aún a los elegidos, si esto fuera posible. Trucos, engaños. En programas de televisión de Estados Unidos se ven seguidos estos grandes predicadores. Hace una seña, uno se desmaya, otro se cae allá. Grandes hipnotizadores. La hipnosis. Son gente que tiene técnicas, que tiene sistemas, y la gente queda asombrada. Y la gente regresa a estas reuniones, propaganda, como si allá estuviera Dios. Harán señales, prodigios, para engañar, si fuera posible, hasta los elegidos. Pero a los elegidos no los van a engañar a los despistados. También hay gente que claramente dice, yo soy el Cristo. En este momento siempre ha habido. En este momento gente que dice, yo soy el Cristo que ha regresado. Y mucha gente cree. Fin del mundo, otro tema. Cómo nuestro cuerpo se destruye para dar origen a un cuerpo glorioso, así también todo el mundo, toda la creación, cómo ha participado de la vanidad causada por el pecado, también va a participar de la salvación, de la glorificación de los hijos de Dios. Así que también todo lo que existe, toda la creación va a pasar por un trance doloroso, por un sufrimiento, para dar origen a cielos nuevos y tierra nueva. Así que no se va a acabar todo.
Nunca la Biblia dice acabar el mundo, acabar la creación, no, transformar, como nuestro cuerpo, no se acaba, se transformará, tendremos un cuerpo glorioso. Y por eso la Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva. Cuando habla de sufrimiento, cuando habla de peste, terremoto, las estrellas caerán del cielo, el sol no alumbrará, son señales de este sufrimiento. Así que no hay que tomar al pie de la letra. Hay un terremoto, fin del mundo está cerca. Pero siempre ha habido terremotos. Hay peste, el fin del mundo está cerca. No, nunca la humanidad ha estado bien como ahora. Los adelantos de la ciencia. En las sectas de casa en casa. ¿Visto el terremoto de Managua? El terremoto de México, el fin del mundo, habíamos dicho nosotros. Sí, pero siempre ha habido terremotos. 1755 hubo el grande terremoto de Lisboa. Desde entonces ya se decía, ya, el fin del mundo. Las sectas aprovecharon esto. Pero siempre habrá habido terremotos, siempre habrá terremotos. Por eso no nos dejemos confundir. Marcos 13, versículos 24 y 25. Ahora bien, pasando a otros días, después de esta angustia, el sol no alumbrará, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo, el universo entero se conmoverá. Las estrellas caerán del cielo. A ver, ¿qué es más grande? ¿Una estrella o la tierra? Una estrella. ¿Cómo van a caer las estrellas? ¿A dónde van a caer? Se está hablando de sufrimiento, de una conmoción general, de un trance doloroso para toda la creación y naturalmente para la humanidad. No hay que dejarse confundir por las sectas. Parusía. Cristo se hará presente como el gobernador, como el rey, como el presidente de la República se presentan en una ciudad, en una región. Esto se llama parusía. Cristo se hará presente para juzgar, para concluir la historia. Los testigos de Jehová dicen, no, pero Jesús ya vino. ¿Y quién lo vio? Secretamente. Es que están acostumbrados a ver películas, películas de policías, de ladrones, donde llega el detective secretamente a ver qué está sucediendo. Así que Jesús ya llegó el año de 1914 secretamente. Y ahora anda por aquí, anda por allá viendo muchachos a trabajar, porque Jesús anda por la calle, los está viendo, los está observando. Les crean a ellos este clima de opresión, de temor. Cristo ya vino, ya está aquí, no lo vemos, pero ya aquí está. Así que cuidado, cualquier momento él apunta todo, ve todo. Y la gente se asusta, de casa en casa, rápido con la maletina, cualquier momento. Pero la Biblia dice claramente que cuando regresa Jesús todos lo van a ver. Hay textos claros de la Biblia. Mateo 24, versículos 31 y 32. Entonces aparecerá en el cielo claramente la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es esta señal? La cruz. Mientras todas las razas de la tierra se golpeen el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con el poder y la plenitud de la gloria. Todas las razas del mundo se darán cuenta, lo verán, se arrepentirán de sus pecados. Bien, ¿cuándo vendrá Jesús? Nadie lo sabe, nadie conoce el día. Mateo 24, 36, en cuanto se refiere al día y la hora, no lo sabe nadie, ni los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Los testigos de Jehová dicen, ¿visto? Ni Jesús lo sabe, por eso no es Dios. Jesús como hombre. Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces, como hombre no lo sabe, claro, como Dios lo sabe. ¿Cuáles son las verdaderas señales para poder entender que estamos cerca del fin? La Biblia presenta dos señales. Primero, el Evangelio será predicado a todas las naciones. Todos los pueblos del mundo recibirán el anuncio del Evangelio. Claro, no persona por persona, uno por uno, pero por lo menos a nivel general se sabrá algo de Cristo. La gente habrá tenido la oportunidad de conocer a Cristo. La predicación de la Buena Nueva
por todas las naciones debe ser el primer paso. Marcos 13:10. Ahora, una vez hablé con un protestante y le dije yo, a ver, por ejemplo, en China hay 1.300 millones de gentes y el Evangelio ha llegado allá y la gente ha tenido realmente la oportunidad de conocer a Cristo. Claro, pero ¿cómo? En Estados Unidos existe la Radio de la Esperanza, un programa. Entonces, si ellos quieren salvarse, número uno, compren el radio. Segundo, estudien el inglés. Tercero, escuchen el programa. Y así se salvarán. Si no lo hacen, es por su culpa, se van a condenar. ¿Qué manera de razonar? No, a predicar en el idioma de la gente, que la gente pueda conocer, entender, aceptar. Otra señal, el pueblo judío tiene que aceptar a Cristo como el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. El pueblo judío todavía está esperando. Ya no me volverán a ver hasta el tiempo en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 23:39. El que viene en nombre del Señor, el Mesías. Una parte de Israel se va a quedar endurecida hasta que la totalidad de los paganos hayan entrado. Entonces todo Israel se salvará. Romanos 11, versículos 25 y 26. Primero el Evangelio llegará a todas las naciones y después el pueblo de Israel aceptará a Cristo como Salvador. El pueblo como tal, no toda la gente naturalmente, pero las autoridades, los filósofos, los escritores, digamos, el pueblo como tal, en los elementos más importantes, reconocerán a Cristo como el Mesías. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que sucedan estas cosas. Lucas 21:31. Esta expresión ha causado cierta confusión entre los primeros cristianos. Jesús ha dicho que no pasará esta generación antes que todo esto suceda. Entonces pensaban que pronto Jesús iba a regresar. Los estudiosos han profundizado la expresión esta generación. Cuando se dice esta generación quiere decir los incrédulos. En distintas partes Jesús dice esta generación malvada, esta generación incrédula. Entonces esta generación no se refiere a los que vivieron al tiempo de Cristo, sino se refiere a los incrédulos que a lo largo de la historia existirán siempre. Durante toda la historia habrá siempre gente incrédula, gente en contra de Cristo. Sexto tema, vigilante espera. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Esperar. El regreso de Cristo, la parusía de Cristo es el culmen de la historia, es el faro hacia el cual nosotros estamos dirigiendo. Toda la historia tiene valor siempre relacionada con este acontecimiento, la parusía, el regreso de Cristo. Todo vale si vale para el regreso de Cristo. El trabajo, la profesión, digamos, los pensamientos, las actitudes, los ideales, tienen sentido para el regreso de Cristo, entonces tienen un verdadero significado. De otra manera, tiempo perdido. Cristo vendrá cuando morimos la primera vez. Nos vamos a encontrar con Cristo y por esto hay que estar preparados. En cualquier momento podemos encontrarnos con Cristo que viene. Aquí no se vale decir primero le toca a la abuelita y después a mí. No, muchas abuelitas han enterrado a los nietos, así que cuidado, muchas abuelitas todavía siguen adelante, ya tienen 100 años, ha visto los bisnietos, tercera, cuarta, quinta generación y siguen adelante, y muchos nietos ya murieron, así que hay que estar preparados. Y después va a haber la segunda venida de Cristo oficial para toda la iglesia.
Hay que estar preparados para estos dos grandes acontecimientos. La Biblia, mediante las parábolas del administrador, de las 10 vírgenes, de los talentos, nos invita a estar en esta actitud vigilante, sabiendo discernir los signos del reino en su lento madurar hacia la consumación final, el día de la parucía. Mucho cuidado, mis católicos hermanos, los protestantes no predican la verdad, y aunque los vean que traen la Biblia entre sus manos, solo pretenden destruir nuestra unidad. Los protestantes por doquier... Muy buenos días, señor. Buenos días. ¿Está usted muy ocupado? Pues algo, pero ¿traen alguna factura, una nota para surtirle su material? No, no precisamente traemos facturas. Venimos a anunciarle algo mejor. Ah, algo mejor. Sí. Pues bueno, nomás que ahorita estoy ocupado, pero depende de qué se trate. Precisamente, yo sé cómo usted está muy ocupado. Yo sé que tiene mucho tiempo trabajando aquí. Yo sé cómo de aquí salen muchos libros. No tiene tiempo. Sí. Y yo creo que usted está más aquí por el dinero que le pagan. Por eso es que no sabe ni de qué libros hay aquí, ni de qué tienen estos libros. Por eso es que yo vengo a enseñarle la verdad, para que usted conozca más la palabra de Dios bien. No tanto en eso, yo también he estudiado algunos libros. A ver, Antonio, pásame algunas hojas para pegarle aquí. No tanto en eso. Si he estudiado algunos libros, por eso creo que no me interesa tanto. Fíjate, para que veas, te voy a presentarle nada más algunos libros que tenemos. A ver, pásame algunos libros para que vea que no somos tan ignorantes como ustedes dicen, que no estudiamos la palabra de Dios. Sí estudiamos. A mí, fíjate, no me puedes engañar. Quizás puedes engañar a otros que andan ahí en la calle, pero nosotros que hemos estudiado, pues no. Fíjate bien, te voy a presentar estos libros. La Iglesia Católica y el Protestantismo. Que esto sirve mucho, que cuando ustedes hacen muchas preguntas y viene la respuesta. Precisamente, otro día vino unos mormones, pues yo tengo materiales, no me preocupé, pues aquí tengo nomás aquí este libro, si yo platiqué con ellos. Pero fíjate, otro también de estos, la iglesia y las sectas. Ese día es su reto. El diálogo con los protestantes. ¿Cómo para dialogar con los protestantes, como por ejemplo ustedes, que andan protestando siempre? Más o menos conozco esto. Es un folleto también que es muy interesante. Esto, mira, cuidado con las sectas. O como dicen, cuidado con el SIDA, ¿no? Ahora hay que cuidarse con la secta, man, porque está ahorita difícil la situación, como ustedes dicen. Fíjate, catolicismo y protestantismo. También es importante que yo lo he estudiado para poder defenderme y que he conocido la doctrina de la Iglesia Católica, la luz del mundo también. La otra vez vino también uno de la luz del mundo, que quieren llevarme a su organización, pero no pueden porque tengo materiales. Y por ejemplo también, precisamente, ¿ustedes de qué organización pertenecen? Pues nosotros somos estudiantes de la Biblia. Estudiantes de la Biblia, pero ¿tendrán otro nombre? ¿Cómo se presentan? Bueno, somos famosos porque andamos de casa en casa, como dice ahí el Evangelio. Ajá. Como Jesús envió de 2 en 2, así también nosotros. Esta organización se llama Los Testigos de Jehová. Pues precisamente, mira, tengo este libro entonces, A ver. Los Testigos de Jehová. Ahí está, entonces no hay problema. Ya conozco lo que ustedes vienen a decir. Pero yo estaba viendo estos libros y no veo que tenga ninguna importancia. No veo A ver, pásame algunos cassettes ahí, Antelmo, para que vean, pues, no digan que somos tan ignorantes como dicen ellos. A ver, unos cassettes ahí. Fíjate bien, en una manera especial también tengo este cassette, mira, Los Testigos de Jehová. Fíjate bien, yo conozco cuándo se fundó esto, quién lo fundó y toda la cosa. Fíjate, y esto cuando yo no tengo tiempo de leer este libro, escucho este cassette. Es en un curso, fíjate bien. Fíjate, iglesia y sectas. Cuando no tengo tiempo de leer, escucho este cassette. No hay problema. Fíjate, la Biblia hoy. Bueno, aquí tengo también, mira, esto te lo recomiendo mucho para usted, para que estudie. Esto es para un curso. Conocer todo lo que es la secta protestante. En lo que nosotros venimos ofreciéndole, pues es algo más diferente. Mire, por ejemplo, este artículo, usted ha escuchado hablar de Sí, la atalaya, ¿verdad? Aquí usted ve cómo Jehová, Dios, nos promete un reino. Y aquí venimos publicando este artículo.
artículos sobre, por ejemplo, mira aquí dice, se le dijo la verdad sobre el infierno. Esto es una enseñanza que tiene la religión romana. Mi compañero, él era católico, él lo asustaban bastante con el infierno, todo el día estaba llorando, porque el padre lo que lo asustaba, que si te portas mal te va a ir al infierno, verle la cara, estaba asustado hasta que yo fui a su casa y hoy le he enseñado. Bien, está bien. ¿Ustedes quieren hablar del infierno? Pues no hay problema, vamos a hablar sobre este tema. En el Salmo 16:10. Simplemente aquí le va a leer aquí mi compañero para que vea cómo ya él ya descubrió, ya él por sí solo lo puede expresar a los demás. Está bien. Nota usted lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Ahí está. No permitirás que mi alma esté en el Seol, no permitirás. Otra cita muy clara es Hechos, capítulo 2, verso 31. A ver, lee por favor. Oiga lo que dice. Viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio la corrupción. ¿Usted cree que Jesucristo haya estado en el infierno? ¿Usted es un lugar de sufrimiento, como ustedes dicen? No. ¿Sí? ¿Usted cree que Jehová Dios iba a permitir esto? No, esto está en contra de lo que dice la palabra de Jehová. Otra cita muy clara es Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10. Dice, e hizo inservible para adoración a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinón, para que nadie hiciera pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Aquí está. Para que ningún hijo o hija de Tofet pasara por el fuego. Así igual, Jehová Dios, ¿cómo va a permitir que nosotros, sus hijos, pasemos por un lugar de sufrimiento, que fuego? No. Además, en primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, dice muy claramente la palabra de Jehová que Dios es amor. Está, entonces, si Dios es amor, ¿cómo va a crear un lugar de sufrimiento? No, eso está en contra de lo que dice la palabra de Jehová. ¿Sí? Aquí vemos claramente lo que dice la palabra de Jehová. ¿Sí? Está, entonces, precisamente es algo diferente. Mire, Jehová Dios nos presenta un paraíso aquí en la tierra, nos promete un paraíso nuevo aquí en la tierra. Usted puede contemplar aquí, mire, vea usted cómo Jehová Dios aquí nos promete un paraíso aquí en la tierra, ¿sí? Aquí dice en Isaías cómo, mire, el león comerá junto con el toro, dice, y el niño de pecho ciertamente jugará sobre el agujero de la cobra. Aquí está un mundo diferente, no un infierno, eso no, de sufrimiento, eso no. El Hades es lo mismo, infierno, es la sepultura, sepulcro, destrucción total, simplemente. Bien, yo pienso que ahorita me estás hablando del paraíso y todas las cosas, pero estamos hablando del infierno, ¿no? Ahora, fíjate bien, así como usted mismo lo dice, que existe un paraíso donde encuentras la felicidad, así también Dios ha creado un lugar de castigo. ¿Por qué? Porque no quiere decir que todos los que creen en la palabra de Dios, que han aceptado, los que han leído la palabra de Dios, se van a salvar. No. Fíjate bien, se van a salvar los que se han portado bien o los que se portan bien. Pero los que se portan mal, por eso Dios también tiene un lugar especial para ellos. Pero eso no está en la Biblia, eso no se encuentra en la Biblia. Fíjate bien, te voy a enseñar con este libro, fíjate, como te mencionaba hace rato, los testigos de Jehová. Pero, ¿por qué lo muestras con la Biblia? Yo te hablé con la Biblia. Bueno, yo también tengo la Biblia, aquí está, a ver, en la Biblia. ¿Y quién es él? ¿Quién es él? Pues es un compañero que estamos trabajando aquí, es un amigo mío. No debe saber casi nada tampoco. No, pues él es el mejor de aquí, pues, conoce mucho de Biblia, de literatura. Es que no hay problema. Para nosotros, por eso, ¿qué no sabes que los ignorantes hablan y los sabios callan? Es que, no, calmado porque cuando habla él, Dios mío, te quedas pero sin nada. Fíjate bien, aquí en la página 57, que ustedes hablan mucho del Sheol, del Hades, de hebreo, griego, como si conocieran mucho de griego, de hebreo. Algunas palabras que han memorizado, eso es. Pero no quiere decir que saben mucho. Ellos memorizan, no, que Sheol en hebreo, ¿no? Hades en griego. Y si eso es lo único que andan trayendo, no saben de eso, de griego. ¿A poco sabes griego?
Claro, sí he estudiado toda mi vida. Bien. Bueno, está bien, fíjate bien. Mira, Lo que dice la Biblia, tú tienes que creerlo, ¿verdad? claro que Bueno, dice la palabra. dice así, en Isaías, capítulo 16, del versículo 24. Fíjate bien, si gusta buscar, lo puede buscar, pero escúchalo bien. Dice, el gusano que los devora no morirá, y el fuego que los quema no se apagará, y todos se sentirán horrorizados al verlo. Ya está, un fuego, menciona un fuego, un castigo, donde se pueden ir todos los que no se portan bien. Al escuchar en Cristo, al escuchar la palabra de Dios y no le hacen caso, esto se irán a un castigo eterno. Fíjate bien, Juan el Bautista también, Juan el Bautista ya mencionaba eso. Fíjate lo que dice, él tiene en sus manos arnero y limpiará su trigo, que guardará en sus bodegas, quemando la paja en un fuego que no se apaga. En Mateo capítulo 3 del versículo 12. Entonces lo que dice, ya mencionaba que vendrá Jesús, que Él tiene un lugar para los buenos y un lugar para los malos. Por ejemplo, fíjate, aquí en la bodega tenemos cosas buenas. Libros, por ejemplo, que sirven para instruir. Y todas las basuras que no sirven, a quemarlo. ¿Sabes qué? Mejor ya nos tenemos que ir porque ya está asustado él y entonces mejor yo esto se lo aclaro en la casa. Fíjate bien, una cita bíblica más y con esto. Fíjate bien, en Mateo capítulo 25, del versículo 41, escúchalo bien, para que no andes creyendo cosas, no andes diciendo herejías con la gente, mentiras, sino que hay que decir la verdad como ustedes lo dicen. Cuando Jesús va a venir a juzgar, el último día, dice, al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Es un lugar que ya está desde un principio, un castigo. El infierno es un lugar de castigo, de tormento, de tristeza. Ese es el infierno. Bueno, así es que, ¿es cierto o no es cierto? Sí, es cierto lo que dice él. No. Bueno, mejor mira, en conclusión, nosotros no creemos en el infierno, ¿verdad? Claro que no. Nosotros no creemos. Bueno, no hay problema. Ustedes no creerán en el infierno, pero se irán al infierno. No, ya nos vamos. No te asustes, vámonos, ¿eh? Así es que, mira, si gustan los regalos, No.